Como les decía, querides mostris, espero que les parezca bien que les diga mostris a quienes están del otro lado. Esto no tiene que ver ni con una orientación sexual ni una identidad de género. Tiene más bien que ver con buscar otro tipo de agrupamiento, sobre todo con, bueno, no sé, hacer otro tipo de agrupaciones. No sé, ¿te sentís rari en las fiestas de rigor, tipo bautismos, casamientos? Llevará el nombre de Bienvenido, Leonor. mostri. ¿Perdón? Leonor me pone nerviosa. Bueno, en fin, no iba a hablar de Mostris, pero les quería decir bienvenidos Mostris porque justamente vamos a tratar de pensar por fuera de la normalidad en el día de hoy, por fuera de lo que está hablando todo el mundo, que es un esfuerzo enorme también para mí, que no puedo dejar de pensar en la cuestión de la coima de la hermana, que no me produce ninguna sensación más que de bronca, ¿verdad? De pronto se me empezó a volver como una cosa abyecta, ¿no? Como qué feo, mucho más feo que cuando escuché que Milei decía que lo llenó de pastelera, ¿no? La pastelera lo llenó de crema, ¿no? Con esa obsesión anal y violadora que tiene el presidente, bueno, como que se llenó de pastelera, se la llevó toda la pasta. Bueno, en fin. Voy a tratar de salir de ahí porque yo iba a hablar de otra cosa y que tiene que ver con les niñes. De todas maneras voy a decir una cosa antes de eso. Voy a decir una sola cosa y es esta. Está muy bueno ver cómo todo tiembla, pero sepamos que creo que si esto se amplificó y se sostiene y si no logran dar un discurso oficial es porque hay algo dentro del poder real quiero decir estabilidad de los mercados, quiero decir Mañeto, por ejemplo, que está como arreglando esto. O sea, si nosotros podemos ver y pensar, incluso fantasear con que Milei tambalea, digamos, quiero decirles que nadie va a reemplazar el trabajo de la lucha popular. O sea, que Milei se puede tambalear y caer mañana y va a haber otro reemplazo que va a seguir con lo mismo si nosotros no nos organizamos. Eso quería decir nada más. No nos van a reemplazar en nuestra tarea y nuestra tarea está bastante difícil. Por eso, nada, les invito a pensar por fuera de la norma, alianzas otras. Y vamos a empezar así, vamos a empezar con un videito que le pido a nuestra productora Valea, por favor. Acevedo de Borges, madre de nuestro genio literario. Jorge Luis Borges, en reconocimiento a la labor silenciosa del entorno familiar como mediador y animador de la lectura. Sin intermediaciones políticas, los chicos acceden a actividades formativas, deportivas y culturales, y los adultos reciben apoyo técnico para impulsar proyectos de vida y promover capital humano en todas las etapas. Decía que el Instituto Perón, el instituto, se va a convertir en un centro infanto-juvenil con ese lenguaje que tiene Sandra Petovelo, tan amable, tan cercano a las instituciones de encierro, podríamos decir, o a las instituciones represivas, infanto-juvenil, que va a llevar el nombre de la madre de Borges para honrar a la familia y a una persona que silenciosamente creó a Borges, ¿no? En su fantasía. Y por supuesto, lo que está planteado es un centro infanto-juvenil, insisto, de lectura, formación y qué sé yo, sin ideología, como dijo al final, para la producción de capital humano. Toda una declaración de principios en esto que está diciendo y una mención más de todas las que hubo la semana pasada en relación a niños y niñas como si fueran papeles en blanco, niños y niñas que cualquiera les puede escribir cualquier cosa encima, que si, no sé, hablas, por ejemplo, de la ley de identidad de género, van a querer ser trans en el minuto siguiente, o no sé, en fin, lo que en general pasa siempre, eso, van a leer un libro como Come Tierra y se van a convertir en, no sé, en adultos inmediatamente para querer hacer cosas de adultos. En fin, bueno, eso es una de las cosas que pasó. Pasó también un hecho que mencionamos en el programa pasado, pero siguió generando revuelo, que fue un evento dentro del Senado
en una de las salas del Senado, donde se iba a hacer un seminario para discutir sobre la ley de identidad de género, sus afectaciones sobre niños, niñas y adolescentes, con este terror que ya había, no sé, impuesto, escrito, puéstole su puño y letra a Milei cuando firmó el decreto en mayo de 2025, en mayo de este año, firmó un decreto de necesidad de urgencia para modificar la ley de identidad de género y evitar que niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años pudieran acceder a tratamientos, acompañamiento, terapias hormonales en algunos casos, sin pensar en una gradualidad también, ¿no? Porque las niñas son papeles en blanco y además son como cosas monolíticas, no tienen diferencia, no tienen colores, no tienen extracción social ni clase, ¿no? En fin, son como una cosa, lo infanto-juvenil. Y ahí dijo que era para evitar las mutilaciones y otras cosas abyectas que se les harían a niños y niñas en los consultorios especializados o que se crearon a partir de que digamos, los beneficios en relación a la atención a la salud que otorga la ley de identidad de género para la mejor expresión de la identidad de cada quien, cuando entra esto en el plan médico obligatorio, se crean estos consultorios donde, bueno, los chicos van ahí, los niños, las personas trans, ya sabemos, no nacen de un repollo en la noche, no aparecen en la noche, que es la fantasía que tiene la gente en general, ¿no? Que ven personas travestis y creen que viven en la zona roja, o personas trans que viven en las fiestas o en algún lugar escondido, pero no van al colegio, ¿no? Nacen adultos. Bueno. Esto no es así desde que la ley de identidades, lo sabemos todos, desde que la ley de identidad de género progresivamente fue transformando la vida de todos y todas. Lo fuimos entendiendo colectivamente, ¿no? En 2013 apareció Luana públicamente, fue la primera niña en recibir su DNI, en recibir un cambio registral que lo necesitaba para poder llevar su vida adelante. No tuvo nada que ver con tratamientos hormonales ni nada. Pero bueno, este evento lo que sirvió, o sirve, digamos, es como una especie de avanzada que toma uno de los objetos o pasiones particulares de la ultraderecha, que es la de encontrar las buenas víctimas para poder montar sus campañas de pánicos morales, pánicos sexuales, para poder seguir alimentando su guerra de sexo, que es parte de esta famosa batalla cultural que por supuesto no termina en las cuestiones relacionadas con la sexualidad, porque su batalla cultural es más amplia y también, pero bueno, no me voy, quiero ir por los por los canaletas de las asociaciones libres. Los niños, por supuesto, las puras víctimas son un objeto privilegiado para montar estos pánicos sexuales. Sin las puras víctimas tenemos a las mujeres y a los niños. Las mujeres como, por ejemplo, y siempre están las personas trans como el objeto, y lo digo con toda responsabilidad, porque no es como lo están describiendo desde las ultraderechas, de el terror, ¿no? Una persona trans, por ejemplo, podría entrar, una persona travesti o transfemenina podría entrar en un baño de mujeres, ¿no? Y generar un horror, porque en realidad no es una mujer, porque tiene un pito, podría tenerlo, no sabemos, nadie levanta para ver si tiene alguna cirugía, si tiene pito o no tiene pito, pero bueno, en Inglaterra se ha desatado una verdadera guerra de los baños que terminó hace poquito, este mismo año, con J.K. Rowling fumándose su puro, festejando que hubo un fallo en Escocia que decía que solo las mujeres biológicas son mujeres, y esto ahora generó toda una legislación que impide a las personas trans y travestis, sean transfemeninos o transmasculinos y no binarias, a no entrar en los baños que no corresponden al género atribuido al nacer. Tampoco pueden ir a los clubes, no pueden jugar en equipos mixtos. Bueno, quedan excluidos de muchas maneras.
Esta exclusión ya la hemos visto, digamos, con el affair en los Juegos Olímpicos con Imane Khalif, ¿no? Cuando la boxeadora argelina, que se montó una campaña donde entraron todos, ¿no? Meloni, Milei, hasta Trump creo que entraron presidentes, no Y sé. fallaron. ¿Cómo? Y se equivocaron. Sí, no es que se equivocaron, lo hicieron completamente a propósito, digamos, o sea, estaba todo calculado y sabían perfectamente que era una mujer, pero no tenían el último recuento de hormonas. Sí la habían, ya es un delirio que se cuenten hormonas para ver en qué categoría puede estar, porque es una cuestión de peso, ¿no? Las categorías de boxeo. Pero bueno, me estoy yendo otra vez Volvamos a los niños. ¿Qué son los niños y las niñas? Bueno, esto, digo, en principio es fundamental entender esto, que para que las ultraderechas puedan entrar con este pánico sexual, lo que se necesita son víctimas puras. Por eso decía, las mujeres, con el caso de que una boxeadora sospechada de ser persona trans le pegó una piña como nunca le habían pegado en su vida, dijo la boxeadora, que después se tuvo que disculpar, pero que estaba copiando un guión y que después se sacó una foto con Giorgia Meloni, ¿no? Como consolándola por, ¿no? Dos mujeres llorando, ella lavando las lágrimas y después miles de posteos, porque fue una cosa en cascada y se generaron casi 4 millones de posteos globalmente, donde decían, la veían a la chica contendiente de Khalife en el suelo del ring y decían, esto es lo que quieren, ver a las mujeres arrodilladas adelante de un hombre. Era una mujer cis, Imane Khalif. En fin, bueno. Esta jornada, entonces, que se iba a realizar la semana pasada y no se realizó por presión de de nuestra comunidad, sobre todo trans travesti, pero de toda la comunidad LGBTIQ+. En principio nos inscribimos masivamente, porque decían ya, si querés participar te podés inscribir, así compartíamos nuestras experiencias como personas que han transicionado en algún momento, madres y padres de niñas trans. Desbordó, además hubo una amenaza de movilización, se levantó. Pero me interesa ver primero quiénes eran los actores de este evento, que no es el primero, sino es el tercero. Hubo uno en noviembre y uno el año anterior. Siempre el anfitrión es el senador Juan Carlos Pagotto, es un senador riojano, no casualidad defensor de genocidas, y digo no casualidad porque es el mejor amigo de Victoria Villarroel, también defensora de genocidas, no de manera legal, sino de manera social. Tiene todo un trabajo larguísimo que conocemos sobre la defensa de los genocidas. Y la tercera en cuestión es la directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, aquí nombrada por Victoria Villarroel, Claudia Rucci, que también la conocemos como una de las militantes de la idea de la historia completa o de la otra historia, ¿no? Claudia Rucci, hija de José Ignacio Rucci, asesinado en la década del 70, obviamente nadie va a pensar que su padre no fue víctima de un atentado de una organización revolucionaria. Pero la diferencia que hay que marcar cada vez que hablamos de estas cosas es que las víctimas de las organizaciones revolucionarias son víctimas reconocidas, salieron en los diarios, sus cuerpos están, si no ha habido juicios es porque se asesinó a los posibles culpables, no solo se asesinó, sino que se los secuestró, desapareció, capaz se los tiró de un avión, capaz se los enterró en una fosa común. Entonces, mal se podría haber hecho otro juicio, mal se puede pedir ahora un juicio y convertir en un hecho de lesa humanidad cuando son víctimas reconocidas, y las víctimas también han recibido, y esto hay que decirlo, las familiares de las víctimas de las organizaciones revolucionarias no solamente son víctimas reconocidas, sino que además han recibido reparación del Estado como en otros casos. Bien,
Esta es Claudia Rucci, que el año pasado, en diciembre, festejó el Día de los Derechos Humanos, entregando premios y, por supuesto, le entregó un premio a la misma agrupación que iba a hacer el evento sobre niñeces y adolescencias trans en el Senado. Así también le entregó otro premio a la Fundación Morelli, que es justamente la que litiga por los libros famosos en la provincia de Buenos Aires, Come Tierra, Las Primas, no sé, el de Sol Fantín, ¿no? Esos libros tildados, uno de Selva Almada, ¿no? Libros de literatura considerados como pornografía. También tuvo su premio otra agrupación que se llama Padres Unidos. Padres Unidos se dedica a mandar cartas a las escuelas para sacar a sus hijos de las aulas cuando se dé educación sexual integral, y también los 24 de marzo cuando hay una jornada dentro de la currícula escolar para recordar el inicio de la dictadura más sangrienta de nuestra historia, donde se perpetró un genocidio. Bueno, estos padres piden que se retiren a sus hijos e hijas de esas horas de clase. Esto no es una idea, ninguna de estas, ni lo de Manada, que es la agrupación que iba a hacer esta acción en el Senado, ni lo de Padres Unidos, son ideas nuevas, por supuesto que no. Manada tiene una copia, desciende, podríamos decir, de otra agrupación llamada Amanda, que es un acrónimo que quiere decir más o menos lo mismo. Los dos son acrónimos, son madres que protegen, madres de niñas con disforia de género acelerada. Esa es la manera de decir que, así como también, por ejemplo, a la ESI, dentro de estos eventos en el Senado, en los que siempre está Pagotto, en los que siempre promovidos por Villarroel y auspiciados por Claudia Rucci, en estos eventos se habla de, por ejemplo, en vez de ESI, se le dice grooming institucional, o sexualización institucional de las niñas. Así es como están cambiando el vocabulario. Esta alerta moral ni siquiera tiene, cuando digo que no es nueva, también lo de esto de sacar a los niños de las aulas fue una campaña que se hizo en 2012 en España, cuando Vox todavía no era Vox, era una agrupación que se llamaba Hazte Oír, que después se transformó en Vox, después de que fuera el Congreso de las Familias, en 2012 hiciera su congreso, su juntada internacional, Congreso de la Familia. Son los fachos más fachos de Estados Unidos y de Rusia que se juntan para promover los valores familiares y tradicionales. Bueno, de ahí nace Vox, ¿no? Pero antes habían hecho esta propuesta o esta campaña que, aun cuando era imposible de llevar a cabo porque no se sabe, como la ESI es transversal también en España, no se podía saber a qué hora hay que sacar al niño para que no reciba la educación sexual. La educación sexual se da igual, les queremos recordar, se hable o no se hable, porque el silencio también enseña. Lo están copiando acá, digamos, no hay ideas nuevas. Incluso les quiero decir que la idea de la pornografía y de salvar a los niños de la ESI, qué sé yo, podemos rastrear en el año 1970, miren lo que les estoy diciendo, una campaña que llevó adelante una Miss Oklahoma, una chica muy linda, madre de familia, qué raro, ¿no? Aliándose. Si vos te fijás, por ejemplo, tanto en Manada como en Amanda, que es de España, todas las asociaciones que están ligadas, digamos, o sea, que dicen agrupaciones amigas, bueno, hay muchas de ellas que son feministas, TERF, ¿no? Digo, para pensar cómo, así como se usan a las personas trans, en este acto iba a haber un muchacho trans chileno llamado Nael Condel, que iba a hablar de su propia experiencia, mala, aunque él vive como trans, pero iba a hablar en contra de los militantes trans. Las voces de las mujeres también se usan para ir contra las mujeres. En 1970, ahí tenemos esa imagen que te había mostrado. Esta chica, Anita Bryant, una Miss Oklahoma, divina, ella, empezó una campaña en contra de una ley antidiscriminatoria en Texas contra las personas homosexuales, se llamaban solamente en ese momento. Bueno, y la hizo caer. No solamente la hizo caer, sino que reflotó, puso en juego este lindo eslogan que después se convirtió Kill a Queer for Christ. Por supuesto,
Anita no fue la primera, hubo otros muchachos tejanos, blancos, supremacistas, que tuvieron esta idea. Esto viene de otra consigna anterior de los años 50 que decía Kill a Commie, por por comunista, perdón. For Christ. Y bueno, la reactualizaron, se convirtió en sticker, estaba en todos los autos. Hizo caer Anita Bryant finalmente esta ley antidiscriminatoria, y por supuesto, ¿por qué lo decía? Para proteger a los niños. Porque si había una ley antidiscriminatoria, ¿qué podía pasar? Podía entrar un profesor gay en la escuela y enseñarle a tu hijo o a tu hija. O podría haber un policía gay y preguntarle cómo cruzar la calle, ¿verdad? Un niño o una niña. Gayle Rubin, que escribió justo en esa época, por eso digo juntemos, en esa época se dio la famosa guerra del sexo entre feministas, pro sexo y antiporno, para simplificar, ¿no? Y también voy a reducir mucho, pero estamos en esa misma época para ver cómo las feministas antiporno, bueno, que podríamos, las antiporno, sobre todo una gran cruzada contra la pornografía, llegan a aliarse con Ronald Reagan, unas teóricas feministas muy sólidas en algunas cosas, Andrea Borkin y McKinnon, se alían con Reagan, o sea, hacen una alianza con la extrema derecha, el inicio del neoliberalismo, con el único objetivo de penar la pornografía, y también ponen en el centro a los niños, ¿no? En esa época Gayle Rubin, escribiendo sobre esto, Gayle Rubin decía que la táctica más fiable para promover la histeria erótica, es siempre el llamado a proteger a las niñas. Bueno, esto es lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Que todo el tiempo están apareciendo los niños. Recordaremos la pedofilia, ¿no? A Viviana Canosa, que no sé por qué la rescató Rial, porque estaba en el horno y la podríamos haber dejado ahí, ¿verdad? Pero bueno, Viviana Canosa con su denuncia contra quién, sino Lizzy Tagliani, que sacó del aire, ¿no? Hablando de que tenía una red de pedofilia, ninguna prueba, Lizzy estaba a punto de adoptar, en fin. Bueno, todos estos, los libros pedófilos de los que ya hablamos, también las organizaciones de las que ya hablé. La pregunta es, ¿a quién le sirve, además de a estos grupitos, ¿no? Pero estos grupitos funcionan en conjunto. Digo, por un lado podemos decir que mantiene cohesionada a estas minorías intensas esta cruzada, y además fomenta y aglutina la polarización, porque lo que han logrado las extremas derechas, digamos, esta guerra del sexo que viene desde hace un montón de años y que, como decíamos, no es nueva, también es parte, por ejemplo, cuando Thatcher hace su entrada en escena y habla prácticamente igual que Milei, diciendo no hay alternativa, no puedo subir las jubilaciones, no hay alternativa, el único plan económico que va a funcionar es el mío, que no sabemos cuál es, pero esta idea de que no hay otra cosa que hacer, que hay que sufrir y qué sé yo, parte de esto, de lo que hizo Thatcher, también fue aliarse con las guerras del sexo, fundamentalmente tirándose en contra de las mujeres solteras, hablando a favor de los niños, pues si a las mujeres solteras están cobrando un beneficio del Estado que nos arruina el déficit fiscal, decía Thatcher, lo hacen solamente para poder vivir su vida y trabajar, pero esos niños quedan desamparados, esos niños se convierten en delincuentes, entonces saquémosles el subsidio y que se las arreglen como puedan. ¿Qué tal? ¿No es una solución bárbara? Bueno, eso mismo es lo que está pasando ahora. Entonces, la pregunta de nuevo, ¿por qué? ¿A quién le sirve? Sirve a la polarización, por supuesto. La polarización le sirve al gobierno, que ahora ha aglutinado, así como en un momento Davos, principio de año, zurdos de mierda y pedófilos, era como toda una sola cosa. De pronto ahora solamente se habla de cucas, y en cucas englobamos todo, ¿no? Asociamos feminismos con robo al Estado con cucas, y encima sumamos ahí la pata que nos quedaba colgada, esto cuando dicen kirchnerismo nunca más y usan la tipografía del libro del nunca más,
lo que están haciendo justamente también es hacer ese link que nosotros no lo hacemos del todo entre negacionismo del terrorismo de Estado y las guerras culturales o las guerras del sexo en la que nos tienen metides y que tenemos que entender por qué estamos ahí y por qué es útil saber cuáles son los actores, ¿no? Digamos, ellos podrán meter su pata en las políticas de memoria, verdad y justicia, no así en el proceso de memoria, verdad y justicia que se inició antes de que el Estado lo tomara como propio o de que reconociera a las víctimas del terrorismo de Estado, y va a seguir después de que el Estado lo sostenga. Eso es como compromiso. Las derechas ultras que se festejan entre sí, digamos, y sostienen al criminal de guerra Netanyahu, por ejemplo, promueven el genocidio en Palestina, han logrado homologar, digamos, a nivel global también esta idea de que ser gay, lesbiana, feminista, travesti, no binaria es lo mismo que ser de izquierda, ¿no? O sea, ser migrante es lo mismo que ser de izquierda también. Y entonces eso les simplifica la polarización y alimenta sus minorías intensas. Pero, insisto, ¿por qué además de que les sirve para esta polarización, están tan comprometidos y comprometidas quienes están a favor de la reivindicación del terrorismo de Estado? Porque las pruebas están a la vista. Márquez y Laje salen a la luz con un libro negacionista. Nahuel Sotelo, que es el secretario de Culto y Civilización, porque él va a recivilizar no solamente a la Argentina, sino al mundo, tirando para el divorcio, desde el divorcio para abajo, todas las leyes que puedan favorecer a las mujeres, a las minorías, a las niñas incluso, ¿no? Bueno, Nahuel Sotelo también sale a la luz con un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, pero después lo vamos a ver porque lo toma Raya en su especial, pero también un libro negacionista. Podríamos poner como ejemplo Mariana Rodríguez Varela, no sé si recuerdan esa muchacha que repartía bebitos chiquititos como llaveros durante 2018, fue una estrella de nuestro mundo fascista. Bueno, ¿Souvenir? Sí, souvenirs. Yo después me la encontré en Verona en 2019, cuando se reunió el Consejo de la Familia, el Congreso Mundial de la Familia ahí. El Congreso Mundial de la Familia es realmente un dispositivo de muchísimo poder, que ahora parece más reemplazado por la CIPAC como reunión, digamos, de sectores muy diversos, porque la CIPAC ha logrado meter cada vez más políticos, digamos, o jefes de Estado, funcionarios. Pero bueno, ahí estaba ella invitada junto con la presidenta de Uganda, que ese año había conseguido que nadie le vete la pena de muerte a las personas gays, lesbianas y travestis. Mariana Rodríguez Varela es hija de Alberto Rodríguez Varela, que fue ex ministro de Justicia de la dictadura y también abogado de Jorge Rafael Videla. ¿Quién más podemos mencionar? Cecilia Pando, muy comprometida con la defensa del aborto. Podríamos mencionar que en el año 1979, al mismo tiempo que venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acá se empezó a hacer una campaña como que alguien venía a imponer el aborto, ¿no? Como unas feministas locas. Bueno, en fin. Si hay un antecedente cercano del fascismo en nuestro país del siglo XX, es la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial. Entonces se produjo una eliminación programada, como es en todo genocidio, de un grupo determinado de personas. Organizaciones populares de izquierda, peronistas, revolucionarias, campesinas, sociales, guevaristas, estudiantiles y un largo etcétera. Y lo digo así enumerando porque justamente para poder eliminarlas tenían que quitarles todas esas identidades diversas y de lucha y convertir a todo el mundo en subversivos. El neofascismo de esta era hace un trabajo de eliminación no tan acabado como el de la dictadura militar, sino que trabaja sobre el descarte, sobre el dejar morir, ¿no? Dejando a poblaciones cada vez más grandes por fuera del diálogo social, por fuera del acceso a los servicios, del acceso al reparto de las riquezas. Y bueno, ahí otra vez la homologación con las cucas. Entonces, no sé si es claro, pero los modos de hacer son muy claros, las alianzas son muy claras. El tema es cómo nosotros leemos esas alianzas, ¿no? Porque
el tema de las infancias como víctimas puras agita temores atávicos y pasiones que se escapan de los límites del fanatismo de la ultraderecha. Con el tema de los niños y las niñas siempre sucede que las personas que tenemos muy cerca se hacen preguntas, tipo cuando, no sé, nunca les preguntaron a qué edad se le habla a los chicos de homosexualidad. Y desde siempre, ponele, no sé, mi hijo, que le hablo de que soy lesbiana. Porque, bueno, hay una idea normal de que lo normal es ser heterosexual y que una nace heterosexual. Y de pronto, entonces, frente a los cambios en la ley de identidad de género, nadie levantó la voz. Pero muy pocas personas levantaron la voz porque nosotros tenemos también muy poco lugar en los medios, cada vez menos. Entonces, tenés a muchos progres, compañeros, colegas, en espacios progres, Cenital, Radio con Voz, Le Monde Diplomatique, diciendo que era lo normal que eso suceda, porque nos habíamos pasado, porque no se puede permitir la mutilación de niñas. Nunca preguntaron de qué se trataba. En cambio, no sé, a las personas, a los bebés intersex, bebitos que nacen intersex, los abren, los mutilan, les cortan el clítoris, les arruinan la posibilidad de una sexualidad para normalizarlos. Y eso a nadie le molesta. No parece que ahí hubiera una agresión, un no esperar, ¿no? Porque no tiene riesgo de vida ser intersex. Es solamente tratar de que encajen en lo normal. Bueno, en fin, esto es una puesta en común de las alianzas que la ultraderecha hace. Ahora viene de este lado. ¿Cómo nos defendemos de estas alianzas? ¿Cómo construimos nuestras propias alianzas para sostener la materialidad de la vida y también la materialidad de nuestros deseos y nuestras experimentaciones, formas de vida y formas de estar en el mundo? ¿Cómo dejamos de usar a los niños y niñas como campo de batalla de esta guerra de este siglo? ¿Cómo colectivizamos su cuidado? O sea, ¿cómo empezamos a escuchar a las niñas? ¿Cómo protegemos su derecho a jugar, a experimentar, a salir de la pantalla? ¿Cómo les damos agencia? Porque no es casual que Javier Milei siga peleando con Jan Moche, porque Jan Moche es un niño que, sea autista o no sea autista, tiene voz y tiene una voz súper clara y tiene una voz que lo desafía, y eso es lo que no se puede tolerar en un niño, y por eso él lo desafía y lo sigue dejando expuesto como si no fuera más que un anormal. Y bueno, Jan, sabrás que como siempre estamos de tu lado y de todos y de todas y de todes les niñes que no quieren entrar en esa normalidad y que si entran es para probar, salir y volver a entrar. Porque la normalidad es esa, la que mutila, la que teme y que en nombre del miedo agrede y también mata.